Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Gracias a Dios porque podemos estar aquí. Gracias por continuar con nosotros como Librería Cristiana de Belquerigma. Usted nos encontrará como Recursos Cristianos de Belquerigma o Librería Cristiana de Belquerigma. Damos gracias a Dios porque a través de este canal podemos compartir la palabra del Señor y agradecemos a Dios porque usted puede estar con nosotros. Esperamos que el Señor les bendiga en gran manera, que su familia pueda ser bendecida, que la misericordia del Señor pueda estar sobre su vida y que podamos ser todos bendecidos en el nombre de Cristo Jesús a través de su palabra. Hoy vamos a estar viendo en Daniel capítulo 6 del versículo 1 al versículo 10 la historia de este profeta, de este adolescente que fue llevado cautivo pues a una edad temprana junto a otros tres jóvenes que vimos que el nombre fue Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos estuvieron con Daniel, pero el día de hoy vamos a estar hablando específicamente del profeta Daniel. Dice la palabra del Señor: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por el consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Dios, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre mío, para poder, Padre, ser bendecidos con lo que tú tienes para nosotros, con las cosas que tú dejaste, Señor, para que pudiéramos también, Señor, avanzar, Padre, cuando nos encontramos en situaciones difíciles como esta, Señor, que podamos recordar, Padre, que tú siempre estás ahí para librarnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a ver la vida del profeta Daniel. Él fue empezado a ser formado desde su adolescencia por la mano de Dios. Cuando este joven, prácticamente casi un adolescente, todavía no entraba a la etapa de su juventud, es lo que, según los datos que se han investigado, se han recogido, es lo que indica que estaba en su adolescencia cuando ellos fueron llevados cautivos. En él, dice la Biblia, él era superior porque él tenía el espíritu de los dioses. Ellos pensaban que era eso, pero no era más que el Espíritu de Dios el que estaba morando en él. Entonces dice que él era uno de los gobernadores, pero él mismo era superior a los sátrapas y a los gobernadores, porque en él habitaba un espíritu superior, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios estaba en su vida. Nosotros vemos que estas personas que no querían al profeta Daniel, no querían a este joven, porque él servía a Dios, porque él amaba a Dios, porque él se conducía como se debe de conducir un hijo de Dios. Y en él tenemos un ejemplo. Dice aquí
que ellos buscaban, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Y hoy vamos a estar viendo el tema. El profeta Daniel cede el control a Dios. Y vamos a ver también que este joven fue presionado. En esta etapa, él ya estaba siendo nombrado gobernador. Y se habían nombrado, hermanos, 3 gobernadores, pero dice, de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y a estos gobernadores. Ellos no querían que Daniel como esclavo, como que tuviera un rango superior, pero él era una persona sabia. Dios le usaba, le hablaba, él tenía una comunión con Dios. Y vamos a ver que este joven halló gracia delante de Dios y Dios lo puso en gracia delante de los reyes. ¿Por qué? Porque él ya había atendido eh, a tres reyes, ya en su esclavitud, él ya había atendido. Imagínese usted una persona que había sido traído esclavo en cautiverio desde su adolescencia y que ya haya pasado por 3 monarcas. Imagínese, eso no era solamente que la mano de Dios, la gracia de Dios guardando la vida de Daniel. En el cautiverio, pues él ya había servido a los 3 reyes y su ministerio, su servicio fue reforzado por Dios por la integridad que el profeta Daniel mostró. Él no hacía nada que pudiera comprometer su relación con Dios. Desde que él llega en el cautiverio, vamos a ver lo que dice en el capítulo 1, en su versículo 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vemos también en el Antiguo Testamento que los recabitas dijeron, no tomaremos ni vino ni sidra, porque esto es un pacto, esta es una promesa que nosotros ya hicimos y nosotros no vamos a hacer esto. Ellos fueron fieles al pacto que ya habían hecho. El profeta Daniel también dice, yo no me voy a contaminar. Él propuso en su corazón no hacerlo. Al día de hoy, muchas personas, ¿verdad? Se preguntan, pues bueno, más bien dicen, es que yo estaba en el lugar y me ofrecieron tal cosa. Pues yo lo hice porque no tenía otra opción, tenía que hacerlo. Pero vemos a los recabitas que ellos dicen que se consagraron a Dios. Ellos hicieron una promesa en la casa de su padre y dijeron, nosotros no vamos a hacer esto, no vamos a quebrantar esta promesa que nosotros hicimos. Y Daniel también dice que él se propuso que no se iba a contaminar. Les ofrecían lo mejor del reino para que ellos fueran presentados y que tuvieran un buen físico, que tuvieran una buena salud. Pero él dice que halló gracia. Aquí vemos la gracia de Dios y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pero luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Y más adelante dice al 17, a esos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y dice que pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro.
Aquí ellos empiezan con el pie derecho. Están en un lugar donde no es su pueblo, en Babilonia, donde se movían muchas cosas. Ellos pudieron decir, bueno, nosotros nos encontramos en este lugar y es una obligación que nosotros comamos las cosas ofrecidas a los dioses, las cosas que se están diciendo que nosotros tenemos que hacer. Pero ellos propusieron en su corazón, Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. Entonces dice la palabra del Señor, Dios los respaldó y se hallaron estos jóvenes, estos 4 jóvenes, 10 veces mejores en todo asunto de sabiduría e inteligencia. Cuando una persona se dispone a honrar a Dios, Dios le honra. Dios honra a los que le honran. Y aquí nosotros podemos ver que Dios respalda la vida de estos jóvenes, aunque ellos estaban lejos de su nación, estaban siendo llevados en cautiverio, ya estaban siendo puestos para ser alimentados y presentados delante del rey. Cuando alguien se presentaba triste delante del rey, pues tenía que morir, por eso tenían un bufón que los alegrara. Sin embargo, ellos se presentan y dice la Biblia que en el año primero del rey Ciro, continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que cuando nosotros nos disponemos a honrar al Señor, el Señor nos respalda. Él respalda su palabra, Él respalda lo que Él ha dicho, que Él honra a los que le honran. Daniel hizo la voluntad de Dios con Daniel, Misael, Azarías y Ananías, y el Señor los respaldó. Cuando nosotros somos llevados como a una encrucijada para poder fallarle a Dios, para poder faltar a la promesa que nosotros hemos hecho de guardarnos para Dios, en santidad, en no romper las promesas que le hemos hecho, en hacer las cosas que a Dios le agradan y no hacer las cosas que no le agradan, aunque en ese momento estemos nosotros siendo llevados a ese nivel de fallarle a Dios. Dice la Biblia que ellos se propusieron no contaminarse y la vida de ellos estaba en riesgo. Y la vida del eunuco, del jefe de los eunucos de Melzar, también estaba en riesgo, porque si ellos eran hallados desmejorados, entonces dice, van a condenar con el rey mi cabeza, porque ustedes, ¿por qué no van a estar como los demás? Y ellos dijeron, danos 10 días. Y si en 10 días nuestros rostros están diferentes, entonces haz con tus siervos según tú veas. Y ahí ellos pasaron la primera prueba. Dios salió por ellos, los bendijo y les dio de su gracia y los hizo mejores que a todos los demás. También podemos ver que dice la Biblia en el capítulo 6, dice que cuando Darío constituyó sobre el reino 120 sátrapas y Daniel fue puesto como gobernador sobre ellos, como un gobernador de 3 gobernadores, ¿no? Él fue puesto, pero dice que él tenía un nivel de sabiduría superior, un nivel de conocimiento superior. Aquí el profeta Daniel ya estaba despuntando. Aquí el profeta Daniel ya era diferente porque en él habitaba el Espíritu de Dios. Cuando usted y yo, hermanos, honramos al Señor, cuando nosotros estamos en algún lugar desempeñando tal vez nuestro trabajo, desempeñando nuestras tareas en la escuela, en el trabajo, en el lugar donde nosotros nos desenvolvemos, en la iglesia, en los lugares donde nosotros estemos, si nosotros tenemos una comunión con Dios, honramos a Dios, tratamos de hacer las cosas que a Dios le agradan, aunque sabemos que no lo hacemos a la perfección, pero como vamos siendo perfeccionados en Cristo Jesús, Él nos va ayudando y nos da de su gracia donde nosotros estamos. Muchas veces recurren al que tiene la palabra de Dios. Cuando andan todos ahí haciendo cosas que pues a Dios no le agradan, todos están ahí jugando, divirtiéndose. Pero cuando alguien busca un consejo, no va a ir con el que anda haciendo desastre, va a ir con alguien que se vea que es una persona madura, una persona que tome las cosas de la vida en serio. No van a ir a buscar a alguien que no toma las cosas en serio. Se van a acercar a una persona que toma las cosas en serio. Mayormente se acercan cuando saben que es un hijo de Dios y que da testimonio como Daniel
en integridad, en entereza, en firmeza, iban con Daniel. Los reyes iban con Daniel. Él se volvió consejero de los reyes. Iban y le consultaban a Daniel porque en él estaba el Espíritu de Dios. Vamos a ver que como él no encontraban algo en Daniel que pudiera, de lo que pudieran acusarlo, entonces dice, no vamos a hallar nada, ninguna ocasión o falta en él, porque pues él es fiel, ningún vicio hay en él, no vamos a poder encontrar nada de qué acusarlo, porque ellos encontraban, buscaban alguna ocasión para acusarlo, para destruirlo, para hacerlo quedar mal. Pero cuando una persona, hermanos, se somete a Dios, se sujeta, le busca, el Señor mismo pone de su unción en su vida, pone de su gracia en su vida y delante de Dios y delante de los hombres. Y aunque las personas a usted quieran acusarlo de algo, el Señor no lo va a permitir. Pero Daniel tenía algo, hermanos. Daniel tenía algo. Daniel no se defendía al tú por tú. Dice la palabra que como ellos no hallaron ninguna ocasión, dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey porque habían dicho, no hallaremos nada contra él para acusarle, si no hallamos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Como vieron que humanamente no había algo de que lo pudieran acusar, porque Daniel era un hombre íntegro, un hombre que no comprometía pues su vida espiritual en contra de Dios, no comprometía su relación con Dios, dice, no hallaremos nada contra él si no hallamos algo en relación con la ley de su Dios. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Llevaron al rey y dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la provisión. Se dice que el sello del anillo del rey era lo que constaba y que si él había puesto ya el sello, no podía ser revocado ni por el mismo rey. Entonces aquí dice que él firmó pues el edicto y la prohibición. Ya ni siquiera el rey podía decir no, porque ya el sello del anillo había quedado ahí. Entonces, uno podría decir, pues Señor, no puedo orar. ¿Por qué? Porque pues está prohibido. Yo ya no puedo hacer eso. Daniel tenía una relación con Dios. Dice la palabra del Señor. Entonces, del 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Y le dijeron, oh rey, verdad es, dijo el rey, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces, el rey sabía que él tampoco podía abrogar esa ley. El profeta Daniel dijo, está bien, ese es el edicto que salió, pero yo voy a hacer la voluntad de Dios. Él adoró a Dios. En medio de una amenaza, él sabía que Dios ya le había librado a sus amigos del horno de fuego. Él ya había visto cómo Dios les había dado gracia delante del rey. Él ya había comprobado cómo Dios se había manifestado.
Él ya había visto cómo el Señor aún en el cautiverio estaba con ellos. Él sabía que el poder de Dios se seguía manifestando. Era un joven que estaba en el cautiverio, pero él seguía adorando al Señor. Y vamos a ver que en este pasaje de Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18, cuando los jóvenes fueron llevados ante el horno de fuego y el horno fue calentado hasta 7 veces, entonces dice que ellos dijeron, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y dice que Nabucodonosor se enojó tanto y se llenó de ira que ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y Dios les libró. Daniel sabía todo esto. Desde el principio él vio cómo Dios le dio gracia. Cuando nosotros, hermanos, somos amenazados por otro ser humano y nosotros no tenemos una convicción en el corazón de quién es Dios, no tenemos una comunión constante, o a lo mejor tenemos una comunión constante, pero no hemos creído al nombre que es sobre todo nombre, al Todopoderoso. El enemigo sabe que nosotros estamos tambaleando en la fe en Cristo Jesús. Sabe que nuestras convicciones no son firmes y Dios tiene que permitir que nuestra fe sea aprobada para que nosotros podamos creer y crecer en esta confianza en el Señor. Cuando nosotros creemos a Dios, el poder sobrenatural, esta dinamita, ese dunamis viene y Dios se glorifica en milagros, en portentos, en señales, porque hay un corazón que le cree al Señor, hay un corazón que le cree a Dios, hay un corazón que dice, como estos jóvenes, y si no sepas, oh rey, que aún así que Dios no me librara, no nos librara, no nos vamos a arrodillar ante la estatua que tú has levantado, porque ellos tenían una convicción del Dios que adoraban. Eso es lo que Dios quiere, hermano. También quiere el Señor que nosotros recordemos, hermanos, que el profeta Daniel estuvo comprometido para perder la vida. Él estaba ahí, estaba amenazado, estaba siendo rodeado, cercado por gente que no lo amaba, que no lo quería, que le tenía envidia, que querían matarlo, tanto que dijeron que se ha echado en el foso de los leones. Ellos dijeron, si no agarramos a Daniel pecando ni fallando en el reino, lo vamos a hacer conforme a la ley que tiene con la ley de su Dios. Y como sabían que el profeta Daniel oraba, quisieron como asegurarse, lo vamos a encontrar. Él va a ir en contra del rey probablemente. O podía haber dicho Daniel, no, Señor, no voy a abrir las ventanas porque si ellos me ven, me van a matar, me van a echar al foso de los leones. Sin embargo, dice que Daniel supo del edicto real y entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Él soltó el control a Dios. Él cedió el control a Dios, pero en medio de la amenaza, él ya tenía una vida frecuente con Dios, de comunión con Dios. Si usted y yo, hermanos, mantenemos una relación con Dios con frecuencia, leemos la palabra, oramos, nos llenamos del Espíritu Santo de Dios, que nuestra copa rebose, aún en medio de las pruebas, de las circunstancias que nos amenazan, aún ante la gente que nos amenace, nosotros tenemos que venir y doblar nuestras rodillas al Señor y decirle, Señor, mira las amenazas. Como decía el salmista, mira los que me persiguen sin causa, mira los que me amenazan, mira los que buscan mi vida, mira los que quieren mi muerte, Señor, tú los conoces, Señor.
pero él tenía una comunión con Dios. El salmista David tenía una comunión con Dios. Daniel tenía una comunión con Dios. El profeta Jeremías tenía una comunión con Dios. Y cuando usted va viendo a los profetas que pasaban por situaciones similares, a los siervos del Señor a través de la Biblia, que pasaban por circunstancias difíciles, cómo obtuvieron la victoria teniendo una comunión con Dios, porque a través de la comunión con Dios ellos descargaban todas las cosas que ellos traían en su corazón en las manos del Señor. Ellos sabían que la vida les podía ser quitada en cualquier momento. Daniel sabía que en cualquier momento podían echarlo al foso de los leones, pero ellos ya tenían un compromiso con Dios. Daniel ya había propuesto en su corazón no contaminarse y seguir adorando al Dios de los hebreos, al Dios que ellos conocían, al Dios de los israelitas. Ellos sabían quién era el Señor, habían escuchado de él, habían vivido el poder de Dios. Y hermanos, dice la palabra del Señor que ellos sabían que Dios podía librarlos, pero aún decía, y si no nos libra el Señor, no importa, no importa, pero nosotros no vamos a hacer lo que ya habíamos determinado en nuestro corazón, no seguir lo que las personas que quieren hacer que quebrantemos el amor que le tengo a Dios, no lo vamos a hacer, no vamos a dar el gusto al enemigo de nuestras almas que se manifiesta a través de las personas que quieren hacernos caer, no vamos a darle el gusto. Nosotros vamos a seguir honrando al Señor. Y cuando usted está, hermano, en una circunstancia donde le dicen, y ¿por qué no te dejan? Es que tus hermanos te lo prohíben, y es que te prohíben que te diviertas, que vivas una vida de juventud, de adolescente, te prohíben que disfrutes. Ellos son aburridos, los cristianos son aburridos. No, Daniel fue llevado desde su adolescencia. Y él propuso en su corazón no contaminarse. No porque alguien lo estuviera obligando, porque qué joven no quisiera, qué adolescente no quisiera que cuando a él lo llevaron cautivo, pues iba a estar en un buen lugar. Cualquiera hubiera escogido tal vez, si tiene un corazón débil, una fe débil, hubiera escogido lo mejor del reino. Pero ellos decidieron en su corazón no hacerlo. Decidieron mejor honrar al Señor. Y esta honra que ellos quisieron darle al Señor estaba ocasionándoles casi la muerte, porque dice la Biblia que a los jóvenes hebreos, a los amigos de Daniel, dice la Biblia que mandó Nabucodonosor a calentar el horno 7 veces más, de tal manera que hasta los que fueron a calentar el horno de más fueron muertos, porque el horno estaba tan caliente. Pero dice la Biblia que Jehová los libró. Daniel dice, él escuchó y supo del edicto, y él como un hombre, como gobernador, como un hombre que conocía de las leyes, dice que él supo que ese edicto ya no podía ser revocado, pero él no tuvo un compromiso con el reino en ese momento, sino que él tuvo un compromiso con Jehová su Dios. Y dice la palabra del Señor: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones? Miren la maldad del corazón. Aquí el diablo obrando. Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: mire, otra vez el diablo actuando. Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó
y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y dice: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Él confió en Dios. Dios lo libró. Dice la Biblia que el pueblo de Judá, cuando se alejó de él, dice: ¿qué es lo que hicieron? Dice Jeremías 2:14. ¿Qué es lo que ustedes hicieron? Ellos no buscaron al Señor. Ellos se alejaron de Dios, del Dios que habían conocido. Dice Jeremías 2:14. 2:11, perdón. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Y dice: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El pueblo de Judá abandonó a Dios. Pero Daniel propuso en su corazón honrar al Señor, y el Señor lo honró delante del que tenía en ese momento humanamente el poder para matarlo. Sin embargo, Daniel había hallado gracia delante del rey, y el rey Darío dice que trabajó para que él no cayera ahí, pero finalmente le dijo: bueno, el Dios a quien tú continuamente sirves, él te libre. Él te libre. ¿Por qué? Porque el rey quiso hacer algo para librarlo, pero no podía, porque el sello del rey, el anillo, ya había quedado ahí y no podía hacer nada. Sin embargo, Dios honró esa integridad de Daniel, esta entrega de Daniel. Hermanos, hay ocasiones en que nosotros somos amenazados humanamente por otras personas, personas que tienen mucha maldad en su corazón, personas que no han conocido al Señor, personas que por alguna razón quieren destruirle, pero Dios quiere, hermanos, que en esos momentos de dificultad, o aún las cuestiones de la vida, aún las cosas que suceden, amenazan nuestra vida, amenazan con destruirnos, las circunstancias de la vida amenazan con destruirnos y quieren que nosotros busquemos ayuda en otro lado, en otra parte. Mire, hay cosas, hermanos, que usted no va a poder resolver, amenazas de la vida, amenazas de la gente, cosas que quieren quitarle la vida a usted. Aquí la Biblia nos muestra: doble sus rodillas, doble sus rodillas. Mantenga una convicción de que Dios le puede librar. No es fácil, no es fácil, hermanos. Pero esta es una disciplina que nosotros entonces tenemos que tener, arrodillarnos delante del Señor cada día. Dice la Biblia que Él 3 veces al día abría sus ventanas y oraba y adoraba a Dios. Dios nos dice: hay cosas que tú no vas a poder resolver.
tienes que humillarte, tienes que orar. Tenemos que tener una vida constante de oración todos los días. Tenemos que leer su palabra. ¿Para qué? Para que esa palabra limpie nuestra mente de todo ataque de ansiedad que el diablo manda. Dicen los estudios que algunas enfermedades vienen a nuestro cuerpo porque la ansiedad, la crisis de ansiedad que de pronto viene a nuestra mente y llega a nuestra vida, nos dice, ¿qué tal si cuando salga me atropella un carro? ¿Qué tal si cuando salga me roban? ¿Qué tal si cuando salgo me hagan algo y mi familia ni se va a enterar? Y pensamos que estas cuestiones que nosotros traemos a nuestra mente están aquí y no van a ocasionar nada. Dicen los estudiosos de este tema que es como si de verdad estuviéramos viviendo el momento y que la adrenalina, todo el cuerpo se prepara para huir. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿qué tal si me hacen algo? ¿Qué tal? Y vivimos en la mente ese momento, el cuerpo dice que activa todo, el azúcar se sube, la adrenalina está ahí para que si algo nos sucede, podamos huir. Y dice, cuando esos pensamientos están, el cuerpo está activo, el cuerpo está listo para defenderse, listo para huir, listo para correr. Y así mantenemos el cuerpo todo el día hasta que el cuerpo se enferma, porque el cuerpo no puede vivir así, con todo esto segregando, no puede. Eso solamente es para los momentos de defensa, pero no para los momentos de que tengamos que vivir todos los días así. Imagínese que el profeta Daniel hubiera entrado. ¿Y ahora qué voy a hacer? Nos van a matar. Me han amenazado. Ya no puedo servir a Dios. Me quieren matar. Ya me quiero morir. Desaparezco de esta vida. Ya mejor que me muera. Y un montón de cosas, hermanos. Y el profeta Daniel dice que cuando él supo lo que había pasado, dice que se arrodilló otra vez 3 veces delante de la presencia de Dios, como solía hacer. Ahora, hermano, el enemigo quiere robarnos esa fe, esa esperanza en Dios, esta confianza, quiere eliminarla. Él quiere quitar y robar toda la presencia de Dios que habita en nosotros. El diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Él quiere robar nuestra paz, Él quiere robar nuestra relación con Dios, quiere meternos en una crisis de ansiedad, de miedo, de depresión. Vienen las opresiones satánicas y malignas y Dios está diciendo, ora, arrodíllate, mantén una fe conmigo, mantente firme, adórame, búscame. Porque de esta manera tú no vas a ser movido en el día de la prueba. Si tú mantienes frecuentemente una relación conmigo, una vida de oración, no va a haber viento que te mueva, porque tú conoces quién soy yo, dice el Señor. Tú conoces a Dios, tú conoces todas las veces que el Señor te ha librado, todas las veces que Dios te ha librado de tus enemigos. Tú has visto cómo Dios pelea por ti. Y vemos la vida del profeta Daniel, que él oraba. Él era una persona que no se ponía a pelear, ni decir yo soy uno de los gobernadores, voy a buscar con quien tengo conexiones en el reino y voy a hacerme amigo de otros para que ellos no me hagan daño. Y dice la Biblia que cuando Judá estaba en su pleno pecado antes del cautiverio, ellos se fueron a Egipto. Ellos voltearon a ver su ayuda y a buscar su ayuda donde Dios les dijo, no vayan a buscar ayuda a otro lado, vengan conmigo, búsquenme a mí, yo les voy a librar. Sin embargo, ellos fueron, dice, y buscaron otras cosas para recibir ayuda en vez de ir con el Dios que ellos ya habían escuchado, que les había librado. En el Antiguo Testamento hay muchas cosas donde Dios se manifestó así, de una manera sobrenatural impresionante. Aún en Daniel cerró bocas de leones y dice la Biblia. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo.
Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Esta enseñanza, hermanos, que Dios nos deja a través del profeta Daniel, es que cuando el enemigo se venga como un río, recordemos que Jehová levantará bandera de victoria. Que recordemos, hermanos, que de Dios es la victoria, es la guerra, la lucha y la victoria. Que hay cosas que humanamente nosotros no vamos a poder ni meter las manos, hermanos, porque el diablo cerca todo lo que somos, para que no podamos movernos ni a derecha ni a izquierda, para que no podamos movernos para ningún lado. Y Dios dice: ten calma, no te turbes. ¿Por qué se turba vuestro corazón? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Cédeme el control del área de tu miedo. Cédeme el control. ¿En qué área de tu vida tienes miedo? ¿En qué área? ¿Cómo lo vamos a vencer? Ora. ¿Cómo lo vas a vencer? Ora. Cuando venga la crisis de ansiedad, ¿cómo la vas a vencer? Ora. Cuando venga todo, busca mi presencia. Solamente así vas a vencer todo lo que te está agobiando, todo lo que te está matando, todo lo que te está quitando la alegría, todo lo que te ha quitado ya las ganas de vivir. Tal vez hasta le has gritado a Dios: ya mátame, ya me quiero morir, ya desaparéceme, ya quítame la vida. Y Dios dice: dobla tus rodillas, ora porque largo camino te resta. Hay cosas, hermanos, que te llenan de miedo y que no vas a poder resolver. Solamente la mano de Dios te va a sacar de ahí. Te va a librar del pozo de los leones, del foso de los leones. De ahí te va a sacar el Señor. Tú le darás gloria y honra a aquel que vive y reina para siempre. Y tus enemigos verán cómo Dios te saca de donde ellos te tendieron un lazo. Y al contrario, si no se arrepienten, ellos son los que caerán en su propia trampa. Caerán en su propia trampa. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Quién lo hizo, hermano? Ellos tendieron la trampa a una persona inocente que mantenía una relación con Dios. Ellos le tendieron una trampa maligna de muerte a alguien que sabía quién era su Señor. Ellos recibieron ataques del maligno a través de las personas que no los querían, que les tenían envidia, que les tenían coraje. Y el Señor les libró. Mandó a su ángel y cerró la boca de los leones. Que Dios, hermano, te ayude y que tú puedas recordar este pasaje y te puedas mantener firme. Si tú no conoces de Dios y estás pasando por una situación de amenaza, de algo que te quiere quitar la vida, de algo que te está robando la paz, la tranquilidad, de algo que te está robando la fe, ya no quieres vivir, tienes miedo, no quieres salir porque hay un edicto maligno que ha salido del mismo infierno en contra tuya para arrebatarte la vida.
dobla tus rodillas a Dios. Dobla tus rodillas al Señor. Entrégale tu vida a Él. Y tú vas a ver cómo Dios te libra del foso de los leones. Dijeron estos jóvenes, y aunque tú nos metas en ese horno, oh rey, y Dios no nos librara, no vamos a hacer lo que tú quieres, que dejemos de creer en Dios, no lo haremos. Y dice la Biblia que Dios honró la fe que tuvieron en Dios. Dios los honró. Nosotros no determinamos de qué manera Dios nos va a librar. Dios sabe cómo nos va a librar. Dios sabe cómo va a cerrar la boca de los leones. Dios sabe cómo va a cerrar la boca de los enemigos. Dios sabe cómo va a destruir todas las trampas que te han puesto porque tú honras al Señor. O si tú no conoces a Dios, entrégale tus cargas a Dios, entrégale tu vida y dile lo que te está pasando. Pero yo te invito a que tú aceptes a Cristo Jesús en tu corazón y le entregues todo lo que te están haciendo, todas las cosas que están tratando de robar tu ánimo, tu alegría, tu vida. Entrégaselo a Cristo, entrégale tu vida para ir un día a la vida eterna. Entrégale tu corazón a Jesucristo y entrégalo y hazle tu Señor y tu Salvador. Y tú verás cómo Él te libra de la boca de los leones. Tú verás cómo Dios levanta bandera de victoria. No busques cisternas rotas, no humanamente, no confíes en lo que humanamente puedes hacer. Puedes hacer muchas cosas. Pero primero Dios nos está invitando a entregarnos a Él y confiar en Él. Dobla tus rodillas y entrégale lo que te están haciendo a Dios. Entrégaselo en oración. El diablo quiere que cuando viene una amenaza a nuestra vida, lo primero que hagamos en relación a nuestro Dios es ir en contra del Dios. No me ama, no me quiere, no me cuida, no me libra, no me va a librar. Eso dice el enemigo, viene a la mente. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a escapar? ¿Cómo voy a hacer? No, Dios dice, no. Dobla tus rodillas y mantén una oración constante. Y las cosas que tú no puedes hacer para librar tu vida, yo las voy a hacer por ti. Solo hónrame, cree en mí, que yo tengo todo el poder para hacerlo. Que Dios te dé gracia, hermano. Que Dios rompa todas las cadenas de amenaza, de muerte, de cosas que te roban la alegría, la fe, la paz. Que el Señor nos ayude y rompa todo lo que está interfiriendo en nuestra fe hacia Él. Que venga el Espíritu Santo a nuestro corazón y traiga tiempos de refrigerio. Si hay cosas que nos robaron la fe porque nos pasaron cosas que no pensábamos que nos podían pasar, pero como seres humanos, como todos nos pasó, Dios dice, no pierdas la confianza en mí, yo tengo el control de todo. Cédeme el control de tu vida completamente, confía en mí y cree que todo lo que yo hago, lo hago perfecto. Créeme a mí, depende de mí. No dependas de tus fuerzas, de las cisternas rotas de Egipto, depende de mí. Y Dios, si dependemos de Él, nos va a sorprender, como el Señor nos libra y nos respalda. En el Nuevo Testamento, en Marcos 13:14, Jesús cita al profeta Daniel. En el Nuevo Testamento, aquí es antiguo, y en el Nuevo Testamento, en Marcos, Dios habla del profeta Daniel. Vea cómo Dios honra a los que le honran, y aún al futuro el Señor Jesús honró a su siervo. Dios quiere que te fortalezcas con Él en la oración, en la presencia. Manténla constante, la búsqueda, para que así el día malo que venga a tu vida, tú tengas el poder de Dios para resistirlo. Dice la Biblia, resistid al diablo y huirá de nosotros. Huirá de vosotros. Así que, hermano, que Dios te bendiga, Señor, en esta hora. Yo te pido por la vida de cada uno de los oyentes, Señor. A veces las cosas de la vida roban nuestra fe en ti. La falta de búsqueda, de oración, o a veces las cosas que nos amenazan, nos roban, Padre,
nuestra relación contigo, las ganas de amarte, de honrarte, de seguirte, porque viene el miedo y el terror, dice la Biblia, cuerdas de terror vinieron a mi vida. Vino el terror a mi vida, terrores de noche, de día, vinieron a mi vida. Pero tú estás ahí para romperlas y quebrantarlas, Señor, y para traer tu paz. Yo te pido que tú traigas paz, Señor, al corazón apocado, Señor. Que levantes, Señor, las rodillas endebles, paralizadas, las vidas paralizadas por el miedo. Levántalas, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Rompe ahora cadenas. Rompe cadenas en el nombre de Jesús. Rompe ahí cadenas, Señor, que están atando las vidas. Y ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en ti, Padre, que hay cosas que humanamente nosotros no podemos resolver, como hicieron con el profeta Daniel. No hallaremos nada en contra de él, más que llevarlo en contra de la ley de su Dios. Y aún, Padre, que la vida del profeta estaba comprometida a la muerte, Señor, por buscarte. Él decidió honrarte y buscarte a ti, porque era una vida de comunión frecuente y tú demandas de nosotros. Nos aconseja tu palabra que tengamos una vida de comunión frecuente contigo, porque así en el día malo, en el día de la noche oscura, en el día que venga la amenaza, nosotros, Señor, estaremos aferrados a ti, a tu voluntad, Padre, y tú nos librarás de la boca de los leones. Así te pido por mis hermanos que los libres de toda amenaza del diablo y rompas toda obra del enemigo. Y aquel que está entregando su vida a ti por alguna circunstancia que está pasando de enfermedad, de amenaza, de lucha, de muerte, de necesidad, y aún se quiere dejar morir porque tal vez no tiene para comer o para vivir, para sustentar a su familia, no tiene trabajo, algo, Señor, que si clama a ti en esta hora, se entrega a ti, tú le vas a responder, Padre. Así lo creemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, hermanos, por estar aquí, por escucharnos. Que el Señor les bendiga y ojalá usted pueda compartir esta palabra a alguien que está desanimado o para fortalecer la fe de alguien, y todos vamos creciendo en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias por suscribirse, hermanos. Gracias. Dios les bendiga. Hasta luego. Salud.